nuevamente con ustedes la mesa política de Otra Mirada TV. En esta oportunidad estamos con dos distinguidos invitados, el ingeniero Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, y el doctor Humberto Campodónico, expresidente de Petro Perú. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la reexportación del gas hecha por el consorcio Repsol hasta el año 2011 y que motivó una demanda del Estado peruano ante SEADE, ante el Comité de Arbitraje que norma las disputas entre las empresas y el Estado en esta época, del Banco Mundial y SEADE, y el resultado que ha sido favorable para el Perú. Ingeniero Ochoa, quisiera que explicara usted en qué ha consistido este tema de la reexportación del gas de Camisea por Shell, que el Perú descubrió, o mejor dicho, Perú Petro descubrió que significaba un precio de venta mayor y un pago de regalías menor que el que debía ser para el Perú. Claro, con el mayor gusto. En el mundo de lo que es el comercio internacional de gas natural, se observaba ya a partir del año 2010-2011 que habían reexportaciones por la diferencia de precios entre lo que era el mercado norteamericano del Henry Hub versus los otros mercados internacionales como el europeo o el asiático. En consecuencia, en el caso peruano en particular, lo que observó Perú Petro fue que al parecer, digamos, habrían, no sé, en ese momento habrían, porque no se tenía la certeza, reexportaciones que se estarían efectuando. Entonces lo que hizo Perú Petro con esta nueva administración al ingresar el año 2011 fue la de contratar una empresa que pueda precisamente verificar en el mundo respecto a dónde finalmente eran, digamos, los destinos de este gas natural. Ingeniero, una preguntita. Por reexportaciones significa que Repsol estaba vendiendo el gas en un destino diferente del acordado en el contrato. No de lo acordado, sino de lo declarado por el consorcio al fisco peruano, ¿no? En este caso, así es. En consecuencia, lo que se había declarado era un puerto de destino que fueron verificados por esta empresa contratada por Perú Petro que no habían sido el destino final de consumo. En consecuencia, esta empresa reportó a finales del año 2011, porque fue contratada en septiembre del año 2011, antes de Navidad del año 2011, mostró que había 10 embarques de esa naturaleza, o reembarques en este caso, ¿no? Entonces, en enero del año 2012 es que acotamos al consorcio, que era con quien teníamos y tenemos la relación contractual, no con Repsol, ¿no es cierto? En consecuencia, ellos... El consorcio Camisea. El consorcio Camisea. Y el consorcio Camisea, cuando, digamos, Perú Petro, la primera semana de enero del 2011, recibió la carta, lógicamente se quedó súper sorprendida porque ellos mismos no tenían esa data que tenía Perú Petro, ¿no? En consecuencia, digamos, con ese dato ellos comenzaron a averiguar y por supuesto que no obtuvieron respuesta hasta que tuvieron que acudir al propio Repsol. Entonces Repsol lo que hizo fue inmediatamente pedir, digamos, audiencia a Perú Petro para explicarle lo que había sido que ellos jamás habían reportado, etcétera, etcétera. Y efectivamente, digamos, la empresa que nosotros habíamos contratado nos mostró que fue una tercera empresa petrolera muy grande la que había hecho esa reexportación. Bueno, se comprometió Repsol a nunca más realizar este tipo de exportaciones o reexportaciones, ¿no? Pues porque ellos no lo habían hecho directamente. Y efectivamente lo cumplió, lo ha cumplido hasta el final en que, digamos, transfirió sus acciones a Shell. Bueno, el asunto es que esto siguió el proceso durante el primer semestre del año 2012 y finalmente, como no pudo dar una respuesta satisfactoria el consorcio, entonces Perú Petro, con fecha 19 de julio del año 2012, es que simplemente le da un ultimátum, una carta a través de la cual, haciendo uso y habiendo agotado todas las instancias que señalaba el contrato, entonces simplemente la conminó a que en 60 días tenía que darle respuesta exactamente dónde había reexportado, ¿no es cierto? Porque la relación, digamos, contractual no era con Repsol, en el caso del Estado peruano, sino con el consorcio Camisea. Como no podían ellos, e inclusive más no podían ellos responder, entonces acudieron a lo que eran una especie de arbitraje local. Entonces no se pudo formar, bueno, tuvo una estrategia lógicamente Perú Petro para que al final tuviese, digamos, el éxito que finalmente ha tenido, pues como sabemos, los últimos días. Entonces lo que el consorcio, lo único que le quedaba, o se rescindía el contrato, porque eso es lo que decía la carta de Perú Petro, o sea, la rescisión del contrato si en el lapso de 60 días no había una respuesta o no pagaban el diferencial que se había dejado de pagar al fisco por regalías. Bueno,
Entonces el consorcio decidió a finales de julio del año 2012 irse a arbitraje al CIADI precisamente. Y lo que estamos en este momento celebrando precisamente es el resultado de esa interpretación como la llevó adelante Perupetro, respetando todo lo que, digamos, señalaba el contrato, y precisamente eso fue valorado por el árbitro internacional, el CIADI en este caso, ¿no? Entonces, bueno, ya conocemos los resultados y debemos celebrar en este caso. Humberto, ¿qué significado tiene esto para el Perú? El que se haya descubierto esta anomalía que existía en el proceso de reexportación y que se haya logrado en este arbitraje internacional un fallo favorable para el Perú. Bueno, a ver, lo primero que yo tengo que decir es que hay que felicitar aquí al ingeniero Ochoa, porque fue digamos, bajo su mandato y su gestión que esto salió a la luz y que comenzaron todos los procesos y procedimientos. Y me parece que también esto hay que hacerlo extensivo a otro personal de Perupetro, de otros ministerios y todos aquellos que llevaron adelante el proceso. Yo creo que esto demuestra también que en todo lo que es el tema de los recursos naturales, el Estado tiene que actuar con mucha cautela y tiene siempre que cautelar nuestra soberanía sobre los recursos naturales. Y en el fondo lo que se ha estado haciendo es eso, y yo creo que se ha demostrado con mucha claridad a partir de los términos contractuales que no solamente bastaba con que el consorcio Camisea dijera cuál es el destino final que ellos tendrían en el manifiesto de embarque o aquello que les entregaba Repsol. Ellos decían que era México, ¿no es cierto? Claro, o sea, el consorcio Camisea en verdad no es el que vende. O sea, el consorcio Camisea vende a Repsol y ya Repsol se encarga de vender afuera. Entonces, el consorcio Camisea lo que dice es, bueno, a mí me han dicho que es en tal puerto y aquí está y yo le pago la regalía sobre esa base. O sea, eso significaba un precio pequeño para la un precio. En algunos casos, en otros sí vendían, en otros casos no se reexportaba, sino que se declaraba el destino final. Ya sé, pero digamos, en aquellos embarques en los que se ponía como destino final México, el precio era más pequeño que en la reexportación. Que en la reexportación, exactamente. Por lo tanto, la regalía que se estaba, digamos, cobrando, de pagar al Estado era importante. Era importante, claro. ¿No? Entonces, el tema exactamente en ese momento, de lo que ha tratado, yo estuve leyendo esta mañana, porque acaba de salir el informe final del CIADI, la sentencia del CIADI, que es un organismo de arbitraje que depende del Banco Mundial. Este CIADI lo que ha dicho es que Perupetro tiene razón, porque el tema no es el destino, sino dónde se realiza el consumo final. Incluso con estas palabras lo dice, dónde se quema la molécula, ¿no? Eso está en el contrato. Eso está en el fallo. Y ellos invocan que está también en el contrato, por eso es que tienen todos los argumentos para poder dar una sentencia, ¿no? Y por lo tanto lo que ellos dicen es que son 48 millones de dólares, más 12 millones de intereses, más 3 millones de dólares por las costas, o sea, los gastos. O sea, 63 millones de 63 millones de dólares. Con este fallo favorable del CIADI. Exactamente. Ahora, yo quisiera hacer una interpretación a partir de aquí brevemente un poco más conceptual. Todo esto es consecuencia de una falencia muy grande que viene desde la Constitución de Fujimori del 93 y que viene de la Ley 26221. O sea, la Ley de Hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos. Esa ley lo que dice es que los hidrocarburos in situ, o sea, antes de ser explotados bajo tierra, son del Estado. Pero que una vez que se extraen, son del licenciatario, o sea, de Pluspetrol, por ejemplo, en este caso, del previo, consorcio Camisea. o de cualquier otro consorcio en el Perú que explote petróleo, ¿no? Ya. Son de ese licenciatario previo pago de una regalía. Entonces ellos pagan las regalías y la molécula es de ellos. No tienen ni siquiera la obligación de venderlo y de abastecer el mercado interno. En parte para gas sí existe, pero en general es un régimen demasiado liberal. O sea, eso no existía antes en el Perú. No existía antes de la 26221, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? El consorcio Camisea en este momento, una vez que extrae la molécula del gas ahí en Camisea, se lo vende, por ejemplo, a Perú LNG, que es el que la licuefacta, ¿no? Entonces, entre el consorcio Camisea y Perú LNG hay un contrato, pero el Estado no sabe nada.
no lo conoce. Luego, entre Perú LNG y Repsol hay otro contrato, que tampoco el Perú lo conoce. Y luego, entre Repsol y la Comisión Federal de Electricidad de México, hay otro contrato, que el Perú tampoco conoce. Pero eso le da gran inseguridad jurídica al Estado peruano. Pero totalmente. Entonces, el tema aquí, justamente, la manera bajo la cual el Estado peruano ha podido hacer valer sus derechos es porque en el contrato que sí tiene firmado Perupetro con el consorcio Camisea, lo que dice es consumo final. Por eso es que se ha podido ejercer esa soberanía. Entonces, el tema aquí es que desde mi punto de vista eso se tiene que revertir. O sea, hay que cambiar la ley 26221 y la Constitución atrás de bueno, eso. es que es un paquete, es bastante complicado de cambiar la Constitución, hay que tener una mayoría en el Parlamento, y además los contratos que ya están firmados son contratos ley, es muy difícil modificarlos, pero en verdad en adelante se tiene que cambiar eso. Eso sucedió, por ejemplo, en Bolivia y en parte en Ecuador. O sea, no puede ser que el gobierno, o el Estado no tenga una decisión sobre el destino final de la molécula. Solamente te pongo dos cosas. Igual está pasando con el gasoducto andino, hasta ahora no se sabe quién lo va a abastecer, o en el caso del ducto de GLP de Pisco a Lima, tampoco se sabe si Pluspetrol va a garantizar que ese tubo se llene de GLP, porque ellos son los dueños de la molécula. Ellos son los que deciden a dónde va. Lo que quieren. No teóricamente, legalmente. Pueden hacer lo que quieren. Exactamente. Ingeniero, vista esta situación y con la reflexión hecha por Humberto Campodónico, ¿qué comentario le merece usted el tema? Porque en los últimos días el congresista Damer ha denunciado que se está repitiendo el fenómeno con el paso del contrato que le hizo Repsol a Shell. Shell está caminando por estos mismos senderos de Repsol. Entonces, esta es una situación que termina siempre siendo contraria al Perú. De una o de otra manera, estamos en problemas. ¿Qué reflexión le merece? Claro, estaríamos en el mismo punto de partida y ese es un tema que preocupa realmente. Y creo que la propia ministra en la exposición que hizo al Congreso fue muy clara, que ya se habían hecho este tipo de exportaciones por la nueva empresa, en este caso Shell. Y eso justamente, era motivo para que puedan negociar, eso señalaba, con la empresa Shell, que estaban viendo ese tema. En realidad no tiene nada que negociar o renegociar con la empresa Shell. Recordemos que el contrato es con el consorcio Camisea. En todo caso, ya ese es otro tema. Con este veredicto que ha sido dado, o este laudo arbitral que ha sido dado, entonces definitivamente le dan la razón al Perú, que es simplemente el último punto final de destino, o sea, de consumo final, ¿no es cierto? Entonces, ya con esto tiene una fuerza, jurídica para poder precisamente la ministra o el ministro o quien venga, mañana, el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro, ¿no es cierto?, ponerle esa condición a Perupetro, al consorcio Camisea, de tal manera que no haya este dilema que tengo que negociar. No tiene nada que negociar, inclusive más yo no diría, no tiene ni siquiera que conversar con la Comisión Federal de Electricidad, simplemente aplicar, para que tengamos una idea, porque justamente creo que estamos un poquito perdidos en el tema de lo que es el mercado norteamericano. En el mercado norteamericano, incluyendo México, lógicamente, y Estados Unidos, hay un referente para el gas, que es el Henry Hub. Ese más o menos en este momento está alrededor de $3, pero es cuando el precio de referencia. Así es, allá, en ese mercado norteamericano. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que se hizo esta acotación en el CIADI estuvo a $2.50, ¿no? Pero paralelamente ese mismo gas, esa misma molécula, en el mercado europeo estaba a $12-13 el millón de BTUs. Y la misma molécula en el Asia estaba a $16-18. Entonces, para que los televidentes se den cuenta, ese diferencial era brutal, ¿no es cierto? Es brutal en este momento. Entonces, lógicamente, lo que le interesa al Perú, si es que va a exportar, es llevarlo a los mercados más caros, en este caso el asiático, y no en este caso al mercado más barato, como es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, lo que está haciendo Shell, a mí me parece que no debiera hacerlo, y seguramente la ministra tendrá que explicar esto, ¿no es cierto? Y justamente el congresista Damer lo ha puesto en el Congreso. Entonces, me parece que lo primero que tiene que hacerse es, Perupetro, o el Ministerio, o el Estado peruano en este caso, es hacer imperar lo que precisamente el laudo arbitral lo ha favorecido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con eso, por ejemplo, puede actuar ya no en lo que es Shell o en este caso Perú LNG, sino directamente al consorcio Camisea. O sea, el último punto de destino, de consumo. Entonces, en otras palabras, si se va a consumir en México, pues será el
México, pero sería pues una tontera en este caso, ¿no es cierto?, que habiendo Porque es otros muy mercados, pequeño, claro, ¿no es cierto?, digamos que pagan muy bajo, y lo que es curioso, que en el caso mexicano, ¿no es cierto?, puede inclusive importar de Estados Unidos, en este caso a precios inclusive menores que los que le está exportando el Perú, porque el Perú, por eso que está exportando, que ya es el mercado más barato, todavía ni siquiera recibe a ese precio, sino es a una ínfima suma que no llega ni siquiera a los 16 céntimos de dólar. Es algo increíble lo que está pasando. Qué bueno. Sí, yo quisiera... Un comentario final, quizás, Sí, Albert, yo quisiera acotar lo siguiente. Si bien no he revisado digamos, a ver, volviendo al tema, el contrato es un contrato, o sea, para la exportación del gas del lote 56, el consorcio Camisea firma eso, un contrato con el gobierno, ¿no? Ese contrato, que yo tenga entendido, no se ha modificado. No se Entonces, si no se ha modificado, el Estado tiene que exigir consumo final exactamente igual como le exigía Repsol, ¿no? Entonces, cualquier cosa que haya estado haciendo Shell va a tener en este momento, ya con lo que ha dicho el CIADI, que es donde se quema la molécula, va a tener que pagar la diferencia. Ahora, yo quisiera de adecuarse a esa, sí, pues, pero yo creo que merece una mención sobre una falta moral que ha hecho Shell con el Perú. O sea, esto es una cosa inadmisible. O sea, ya hay un litigio que Perú tiene con Repsol sobre el tema, como dice Aurelio. No, pero con Repsol se comprometió a ya no volverlo a hacer, ni nada por el estilo. Y cumplió. Pero viene Shell y hace lo mismo. No puede ser. Es una burla el Perú. Es una burla para mí, es una burla. Y un segundo tema, que quizá podamos discutir en otro momento, es que el contrato que Repsol hace con la Comisión Federal de Electricidad es un contrato que se hace sobre la base del Henry Hub y que no tiene ninguna garantía ni ninguna cláusula de equilibrio. Se ha mencionado muchas veces en la literatura, Repsol firma con Argelia muchos contratos con cláusula de equilibrio, lo que quiere decir es que si en determinado momento el precio baja mucho, como sucedió, hay un equilibrio que hay que restituir en el contrato. Bueno, Repsol no firmó eso, con toda la experiencia que tiene. Entonces, el precio que estaba a 7, 8 dólares, en el momento, en el 2007, cuando se firma, luego baja a 2, 3 dólares, y nosotros nos perjudicamos. El Perú se queda desprotegido. Claro, pero también se queda desprotegido el propio consorcio, porque recibe menos. Entonces, acá el tema es que, bueno, Repsol tampoco ha tenido en cuenta los intereses del Perú, porque ellos ganan un margen cuando comercializan ese gas. Eso es, digamos, para volver al tema de que Perú tiene que saber y tiene que controlar todo lo que es la comercialización de su recurso natural, que es una riqueza del Perú, ¿no? Y ese me parece que es el tema, o sea, más allá de la congratulación y de la felicidad que todos tenemos por haber logrado un éxito en este pleito de Perú Petro con el CIADI, aquí la agenda nos hace ver que hay varios temas más sobre los cuales proseguir para, digamos, tener una felicidad completa, si es que lo pudiéramos llamar así. Muchas gracias. Esperemos tenerlo. Amigos, hemos tenido el día de hoy una exposición sobre los problemas que han habido en los últimos años con la exportación y reexportación de nuestro gas. Felizmente, el primer incidente con la empresa Repsol se ha solucionado favorablemente al Perú. Están sobre la mesa los desafíos para que las autoridades competentes puedan solucionar los problemas que existen hoy con la empresa Shell, también favorablemente al Perú. Muchas gracias, próximamente estaremos nuevamente con ustedes.